Mi padre estuvo en coma 15 años. Despertó y no reconoce este mundo. Sé exactamente cuando empiezas a aceptar que alguien que amas nunca va a despertar. No es un momento, es un proceso lento, doloroso, como la erosión de una piedra por el agua, gota a gota, año tras año, hasta que un día te das cuenta de que ya no esperas el milagro. Solo existes alrededor de la ausencia. Mi nombre es Andrea, tengo 32 años, y mi padre despertó de un coma después de 15 años. Sé que suena como el título de una película inspiradora, de esas que te hacen llorar mientras comes palomitas, pero te aseguro que la realidad es mucho más complicada. Déjame empezar desde el principio. Desde ese día de octubre de 2008, cuando todo cambió. Yo tenía 17 años, preocupada por cosas de adolescente, el examen de matemáticas, el chico que me gustaba, la fiesta del viernes en mi vida. Era normal. Mi papá, Héctor, tenía 42 y trabajaba como ingeniero. Era el tipo de hombre que arreglaba todo en la casa, que te ayudaba con la tarea de física y que hacía bromas malas que solo a él le daban risa. Mi mamá, Claudia, era maestra y mi hermano pequeño, Mateo, tenía 10 años y una obsesión con los dinosaurios. Éramos una familia común, feliz. El 19 de octubre de 2008 era un domingo. Mi papá había salido temprano a jugar fútbol con sus amigos. Como siempre, mi mamá estaba preparando el desayuno y yo bajaba las escaleras revisando mi viejo teléfono Nokia. Estaba escribiendo un mensaje cuando sonó el teléfono de la casa. Un timbre estridente que me hizo saltar. Mi mamá contestó, y todo lo que recuerdo después es su grito. Un grito que no sonaba humano, que venía de un lugar tan profundo que lava la sangre. Mi papá había tenido un accidente, un choque en la carretera de regreso del campo de fútbol. Su camioneta fue impactada por un tráiler que perdió el control. Lo habían encontrado inconsciente. Lo llevaban al hospital general. Lo que siguió fue un borrón de pánico y terror. Mi mamá gritándome que me vistiera. Mateo llorando sin entender qué pasaba. El viaje eterno al hospital. El olor a desinfectante y miedo. Los doctores hablando en términos que no comprendíamos. Trauma cráneoencefálico severo. Hemorragia cerebral masiva. Estado crítico. Palabras que se clavaban como cuchillos. Operaron a mi papá durante 8 horas. 8 horas donde mi mamá caminó sin parar por la sala de espera, con los ojos rojos y las manos temblando. 8 horas donde abracé a mi hermano mientras preguntaba una y otra vez si papá iba a estar bien. Cuando el neurocirujano salió, su expresión lo decía todo. Papá había sobrevivido, pero el daño cerebral era extenso. Estaba en coma. Podría despertar en días, en semanas, en meses. O podría no despertar nunca. Esas primeras semanas fueron las más duras. Vivíamos en el hospital. Yo faltaba a la escuela. Mateo se quedaba con mi abuela, confundido y asustado. Veíamos a mi papá a través del vidrio de la unidad de cuidados intensivos, un cuerpo conectado a una maraña de tubos, hinchado, irreconocible. Los doctores intentaban ser optimistas, pero la verdad es que nadie sabía qué pasaría. El cerebro es un misterio, nos decían. Después de un mes, lo trasladaron a una habitación regular. Ya no estaba en peligro inmediato de muerte, pero tampoco mostraba signos de mejoría. Respiraba por su cuenta, pero sus ojos permanecían cerrados. Estaba en un limbo. Mi mamá tomó una decisión que muchos no entendieron: no desconectarlo. Los doctores le explicaron que podría pasar años así, que las posibilidades de recuperación disminuían con cada mes que pasaban. Pero ella se negó. Mientras su corazón latiera, había esperanza. Y esa esperanza, por pequeña que fuera, valía cualquier sacrificio. Así comenzó nuestra nueva normalidad, que duraría los próximos 15 años. Vendimos la casa y nos mudamos a un apartamento más pequeño. Mi mamá pidió préstamos, vendió el carro, buscó ayuda, trabajaba turnos dobles, fines de semana, lo que fuera. Yo empecé a trabajar después de la escuela. Mi adolescencia desapareció. Mientras mis amigas iban a fiestas, yo pasaba las tardes en el hospital, leyéndole libros a mi papá, hablándole de mi día,
esperando una señal. Mateo creció visitando a un padre que no podía responderle. Le contaba de la escuela, de sus amigos, de sus partidos. Al principio, lloraba mucho. Con el tiempo, se acostumbró. Y eso era casi peor. Los primeros 2 años, todavía teníamos esperanza activa. Cada parpadeo, cada movimiento involuntario, nos hacía saltar de emoción. ¿Será hoy? ¿Será este el día del milagro? Pero los milagros no llegaban. Solo días interminables. Para el tercer año, la esperanza se transformó en algo más tranquilo, más resignado, una vela que seguía encendida, pero que ya no quemaba con la misma intensidad. Seguíamos visitándolo, cuidándolo, amándolo, pero en el fondo, creo que todos habíamos empezado a hacer duelo por alguien que técnicamente seguía vivo. Yo me gradué de preparatoria en 2009. Mi papá no estuvo ahí. Entré a la universidad para estudiar enfermería. Irónicamente, mi papá no me vio recibir mi título. Se perdió mis primeros novios, mi primer trabajo, mi primer apartamento. Se perdió todo. A Mateo pasó de ser un niño a un joven adulto. Se graduó de preparatoria y entró a estudiar ingeniería, siguiendo los pasos del padre, que apenas recordaba despierto. Sus memorias de papá, antes del accidente, eran borrosas, construidas más por fotos que por experiencias reales. Mi mamá envejeció 20 años en esos 15. Su cabello se llenó de canas, su rostro se marcó con arrugas, pero seguía visitando a mi papá cada 2 días sin falta. Lo amaba, con una devoción que era hermosa y desgarradora. Hubo momentos en que nos preguntamos si hacíamos lo correcto, si mantenerlo así era amor o egoísmo, especialmente cuando empezaron las complicaciones, neumonías, infecciones. Su cuerpo se atrofiaba, era doloroso verlo. Algunos familiares dejaron de visitar. Después de los primeros años, la gente se cansa del sufrimiento ajeno. Con el tiempo, éramos solo nosotros tres a mamá, Mateo y yo, manteniendo una vigilia que muchos consideraban inútil. Para el año 14, yo tenía 31 años. Estaba en una relación seria con Carlos, un hombre bueno y paciente. Hablábamos de casarnos, de tener hijos, pero había una sombra, sobre todo mi papá. Carlos nunca lo conoció despierto. Para él, era solo el hombre en coma del que yo hablaba. En septiembre de 2023, casi 15 años después del accidente, recibí una llamada que nunca esperé. Era de madrugada. Mi corazón se detuvo. Después de 15 años de falsas alarmas, mi primer pensamiento fue: se acabó. Esta es la llamada donde nos dicen que finalmente se fue. Contesté con manos temblorosas. Era el doctor Ramírez, el neurólogo. Su voz sonaba extraña, agitada, emocionada. Andrea, necesitas venir al hospital ahora. Tu padre está despierto. Mi cerebro no procesó las palabras "han despierto" después de 15 años. Era imposible. Nos habían dicho que las posibilidades eran casi nulas. ¿Qué dijiste? Pregunté. Está despierto. Tiene los ojos abiertos. Está consciente. Es un milagro, Andrea. Nunca había visto algo así. Llamé a mi mamá. Llamé a Mateo. Llegamos los tres al mismo tiempo, corriendo por los pasillos, sin poder creerlo. Y ahí estaba mi papá, con los ojos abiertos, por primera vez en 15 años, mirando el techo, confundido, asustado. Cuando vio a mi mamá entrar, sus ojos se movieron hacia ella, y lloró. Fue el momento más emotivo y extraño de mi vida, porque el hombre en esa cama era mi papá, pero también no lo era. Había envejecido, claro, pero había una fragilidad, una desorientación profunda que daba miedo. Los doctores nos explicaron que era extraordinario, que el proceso de recuperación sería largo y complicado, que probablemente habría daños neurológicos, problemas de memoria, dificultades motoras. Pero estaba despierto. Estaba ahí, después de 15 años. Teníamos a nuestro padre de vuelta. Oh, eso pensábamos.
Gracias por escuchar esta primera parte de mi historia. Si quieres saber qué pasó después, cómo fue realmente despertar a un mundo que había avanzado 15 años sin ti, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte la segunda parte. Los primeros días después de que papá despertara fueron una mezcla de alegría y confusión. El hospital se llenó de especialistas. Todos querían evaluar al paciente milagro, como lo llamaban. Mi papá estaba exhausto, confundido por tanta atención, pero había un brillo en sus ojos que no habíamos visto en 15 años. Estaba consciente, estaba presente. Los doctores nos explicaron que su recuperación sería gradual. 15 años sin usar sus músculos los habían dejado muy débiles. Su voz apenas funcionaba al principio. Solo emitía pequeños sonidos que nos hacían llorar de alegría. Cada susurro era un regalo. Pero había algo más preocupante. El doctor Ramírez nos sentó en su oficina 3 días después del despertar. Tenía esa expresión seria que conocíamos bien después de tantos años. La memoria de su padre está intacta antes del accidente, nos explicó cuidadosamente, pero para él, el accidente acaba de pasar. No comprende que han transcurrido 15 años. Su cerebro no procesó ese tiempo porque no lo vivió conscientemente. Mi mamá se llevó las manos a la boca. Mateo se quedó muy quieto. Yo sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. ¿Cómo se lo explicamos?, preguntó mi mamá, con voz temblorosa, con paciencia y cuidado. Su cerebro necesita tiempo para adaptarse. Será como mostrarle un mundo completamente nuevo. Y tenían razón. Papá empezó a notar cosas extrañas. Los televisores de pantalla plana lo fascinaban. Los teléfonos celulares que todos llevábamos lo confundían. ¿Dónde están los botones?, preguntaba. Las tabletas que usaban las enfermeras parecían salidas de una película de ciencia ficción para él, pero lo que más lo desconcertaba éramos nosotros. Me miraba con expresión confusa, como tratando de resolver un rompecabezas. Un día, mientras yo le ayudaba con su terapia de lenguaje, finalmente lo dijo Andrea. «¿Te ves tan diferente, Mayo?» Ahora mi corazón se aceleró. «Papi, han pasado muchos años». «¿Cuántos?» Su voz era apenas un susurro ronco, pero clara. 15 años, papá. Vi cómo intentaba procesar eso, cómo su rostro pasaba por una serie de emociones, incredulidad, confusión, y finalmente, un dolor profundo. Lágrimas rodaron por sus mejillas. «Imposible, tan imposible», repetía. Las enfermeras tuvieron que calmarlo. Le explicaron que era real, que estábamos en 2023, que el mundo había seguido girando mientras él dormía. Fue el primero de muchos momentos difíciles, donde la realidad chocaba con lo que él recordaba. Mateo tuvo su propio momento de verdad con papá. Unos días después, entró a la habitación y papá lo miró con asombro. «Mateo, ¿eres tú?» «Sí, papá, soy yo». Pero tú eres un hombre adulto». «Mi Mateo es un niño pequeño que ama los dinosaurios». Mateo sonrió con tristeza. «Todavía me gustan los dinosaurios, papá, solo que ahora tengo 25 años. Papá», lloró de nuevo. «Me perdí. Todo me perdí verte crecer. No fue tu culpa, papá. Lo importante es que estás aquí, ahora». La rehabilitación física comenzó intensamente. Los terapeutas eran amables, pero firmes. Papá tenía que reaprender cosas básicas. Sentarse sin ayuda, sostener objetos, eventualmente caminar. Era frustrante para él. Este hombre que recordaba ser fuerte y capaz, ahora luchando con tareas que los bebés aprenden. Hubo momentos de progreso que nos llenaban de esperanza. El día que logró sostener una cuchara, el día que dio sus primeros pasos con ayuda, el día que dijo su primera oración completa sin dificultad. Cada pequeña victoria era un motivo de celebración, pero también había retrocesos, días donde la frustración lo consumía, días donde preguntaba por qué había despertado si el mundo ya no lo necesitaba, días donde la terapia era demasiado dolorosa y quería rendirse. Mi mamá fue su roca
durante todo esto. Después de 15 años esperando, finalmente podía hablar con su esposo, tocarlo y recibir una respuesta. Pasaba horas en el hospital, leyéndole sobre todo lo que había pasado en el mundo, mostrándole fotos de nuestra familia, ayudándolo a llenar los vacíos de esos años perdidos. Un día, le mostró videos en YouTube. Papá quedó fascinado. ¿Puedo ver cualquier cosa que quiera? ¿En cualquier momento? Preguntaba con asombro infantil. Era como mostrarle magia. Le enseñamos sobre las redes sociales, aunque le parecía extraño que la gente compartiera tanto de sus vidas públicamente. Le mostramos cómo funcionaban los teléfonos inteligentes. Al principio lo frustraba no entender cómo usar la pantalla táctil, pero poco a poco aprendió. Es como vivir en el futuro, decía con frecuencia. Todo cambió tan rápido. También tuvimos que contarle sobre eventos importantes que se había perdido, sobre la crisis económica de 2008, sobre los cambios políticos en el país, sobre la pandemia de COVID-19, que había cambiado el mundo entero hacía solo unos años. Cada pieza de información era un shock. Una pandemia mundial, millones de personas murieron. En su rostro mostraba incredulidad. Era demasiada información para procesar de golpe. 3 meses después de despertar, papá salió del hospital para continuar su rehabilitación en un centro especializado. El día que salió al exterior por primera vez, en 15 años, fue mágico. Lo llevamos en silla de ruedas hasta la ambulancia que lo transportaría. Era un día hermoso, de diciembre. El sol brillaba suavemente. Papá levantó su rostro hacia la luz y cerró los ojos. Una sonrisa apareció en sus labios. Lágrimas corrían por sus mejillas. El sol, susurró. Olvidé lo hermoso que era el sol. Miraba todo con ojos de niño, los árboles, los pájaros, el cielo azul, cosas que todos damos por sentadas, pero que para él eran milagrosas. Después de tanto tiempo, en el centro de rehabilitación, papá conoció a otras personas con lesiones cerebrales. Algunos eran jóvenes que habían tenido accidentes, otros eran mayores que habían sufrido derrames cerebrales. Todos estaban luchando por recuperar habilidades perdidas. Papá se hizo amigo de un señor llamado Roberto, quien había tenido un derrame 3 meses antes. Roberto podía caminar, pero tenía problemas para hablar. Papá podía hablar cada vez mejor, pero aún necesitaba ayuda para caminar. Se complementaban. Se ayudaban mutuamente durante las terapias. Ver a papá hacer amigos, reír con ellos, apoyarse mutuamente, fue reconfortante. Estaba construyendo una nueva vida. Poco a poco. Los terapeutas nos dijeron que su progreso era notable. Algunos pacientes tardan años en llegar donde su padre está en solo meses. Nos explicaron la determinación de papá, esa fuerza que siempre lo había caracterizado, seguía ahí. Pero también había desafíos emocionales. Papá tenía pesadillas frecuentes. Soñaba que seguía atrapado, consciente, pero incapaz de moverse o hablar. Despertaba gritando, confundido, necesitando que le recordáramos que estaba despierto, que estaba a salvo. Comenzó terapia psicológica para procesar todo lo que estaba viviendo. La psicóloga, la doctora Méndez, era especialista en trauma. Le ayudó a entender que lo que sentía era normal, que estaba atravesando un proceso de duelo muy complejo. Estás haciendo duelo por los años que perdiste, le explicó, por la persona que eras antes, por el mundo que conocías. Todo eso es válido. Papá empezó a expresar sus sentimientos más abiertamente. Nos contaba sobre sus miedos. Miedo a ser una carga, miedo a no poder volver a ser independiente, miedo a que el mundo se hubiera movido tan rápido, que ya no había un lugar para él. A veces siento que desperté en el planeta equivocado, nos confesó una noche. Todo es familiar, pero diferente, como esos sueños, donde las cosas están casi bien, pero hay algo extraño que no puedes identificar. Le aseguramos que tenía tiempo, que no había prisa, que podía adaptarse a su propio ritmo, y lentamente lo hizo. 6 meses después de despertar, papá había progresado increíblemente. Ya podía caminar con una andadera
y poco después, con un bastón. Sus manos habían recuperado la fuerza suficiente para comer solo, escribir un poco, incluso usar el teléfono. Su habla era fluida casi todo el tiempo, aunque a veces buscaba palabras que parecían esconderse en algún rincón de su memoria. Los doctores estaban asombrados. «Es extraordinario», decía el doctor Ramírez. «Su padre tiene una voluntad de hierro». Pero el progreso físico era solo una parte de la historia. El verdadero desafío era emocional y psicológico. Papá tenía que aceptar que el mundo que conocía ya no existía y que tendría que encontrar su lugar en este nuevo mundo. Un día, a Mateo se le ocurrió una idea. Trajo su computadora portátil al centro de rehabilitación y le mostró a papá fotos y videos de los últimos 15 años. No todo de golpe, sino poco a poco, como si pasara las hojas de un álbum, con mucho cuidado. Eran fotos de mi graduación universitaria. Papá lloró al verme con toga y birrete, tan orgulloso pero también tan triste por no haber estado ahí. Vio videos de los cumpleaños de Mateo año tras año, donde se podía ver al niño convertirse en adolescente y luego en un hombre. Papá se maravillaba con la transformación. También vio fotos de navidades familiares, con un espacio vacío, que siempre había sido el suyo. «Estabas ahí en espíritu», le decía mamá. «Siempre poníamos tu regalo bajo el árbol, aunque no pudieras abrirlo». Las fotos ayudaron mucho. Eran como un puente visual entre el mundo que recordaba y el mundo en el que había despertado. Llenaban los huecos de esos años perdidos con imágenes, con momentos, con una vida que había continuado sin él, pero siempre pensando en él, en papá. También empezó a interesarse más en la tecnología moderna. Le fascinaba poder hacer videollamadas. La primera vez que hablamos por video, yo en mi casa y él en el centro, su cara se iluminó como la de un niño. «Puedo verte. Es como si estuvieras aquí», decía emocionado. Le enseñamos a usar aplicaciones sencillas. Le encantaba una app de identificación de plantas. Tomaba fotos de las flores del jardín y la aplicación le decía que es como tener una enciclopedia en mi bolsillo, decía maravillado. También descubrió los podcasts y los audiolibros. Como todavía se cansaba físicamente, podía acostarse y escuchar historias, noticias y documentales. Se convirtió en su pasatiempo favorito. 8 meses después de despertar, los doctores consideraron que papá estaba lo suficientemente estable para ir a casa. No una casa que recordara, porque la habíamos vendido hacía años, sino al apartamento donde mamá vivía ahora. El día que llegó fue muy emotivo. Mamá había decorado todo con cuidado, poniendo fotos familiares por todas partes. Había preparado su comida favorita y convertido la habitación de huéspedes en un espacio cómodo y accesible. Para él, papá entró despacio, apoyado en su bastón, mirando cada rincón. «Es diferente a nuestra casa», dijo, «pero se siente como hogar, porque ustedes están aquí». Los primeros días en casa fueron de ajuste. Papá todavía necesitaba ayuda con algunas cosas. Las escaleras eran difíciles y ducharse requería cuidado. Pero cada día era un poco más fácil. Lo que más disfrutaba era la normalidad al desayunar en la mesa con mamá, ver televisión por las noches, dormir en una cama real, no en una de hospital. Pequeñas cosas que todos damos por sentadas, pero que para él eran tesoros. Mamá y papá tuvieron que reaprender a vivir juntos. Habían estado casados 23 años antes del accidente, pero ahora era como empezar de nuevo. Papá era diferente, más emocional, más vulnerable. Mamá también había cambiado, endurecida por años de luchar sola, pero el amor seguía ahí. Se notaba en pequeños gestos, a mamá cortándole la comida, aunque él ya podía hacerlo solo, o papá intentando ayudar con tareas de la casa, aunque se cansara rápido. Aprendieron a bailar de nuevo, esta vez con la música de la vida que habían reconstruido. Para mí, la relación con papá también era diferente, pero hermosa. Ya no era la hija adolescente que él recordaba, sino una mujer adulta,
con mi propia vida, pero seguía siendo su niña. Empezamos una tradición. Todos los domingos yo visitaba y cocinábamos juntos. Bueno, yo cocinaba y él me hacía compañía, contándome historias de cuando era joven y haciéndome las mismas bromas malas de siempre. ¿Sabes por qué los pájaros vuelan hacia el sur en invierno?, me preguntaba. Y yo contestaba, no sé, papá. ¿Por qué? Porque es demasiado lejos para caminar. Y se reía de su propio chiste, como si fuera lo más gracioso del mundo. Esos momentos simples eran todo. No podíamos recuperar los años perdidos, pero podíamos crear nuevos recuerdos. Mateo también construyó su propia relación con papá. Descubrieron que ambos amaban el ajedrez. Jugaban partidas largas donde Mateo le explicaba las nuevas estrategias que había aprendido, y papá compartía las tácticas clásicas que él conocía. Era su forma de conectar a través de ese tablero de 64 cuadrados. Un día, mientras jugaban, Mateo le preguntó a papá, ¿qué se siente haber perdido 15 años? Papá pensó largo rato antes de responder. Es como si me hubieran dado un libro donde arrancaron el capítulo del medio. Conozco el principio, veo el final, pero hay una parte de la historia que nunca podré leer. Tengo que imaginarla, basándome en lo que me cuentan. Mateo le preguntó si le molestaba. Al principio sí, en mucho, pero ahora pienso que tal vez no necesito leer ese capítulo. Tal vez lo importante es la historia que estamos escribiendo ahora, todos juntos. Fue una conversación que Mateo me contó después, con lágrimas en los ojos, porque papá estaba eligiendo ver hacia adelante, en lugar de quedarse atrapado en el pasado. Y poco a poco, empezó a salir más, primero al parque cercano, en caminatas cortas con mamá, luego a cafeterías, a museos, a lugares donde podía sentarse y observar el mundo moderno a su ritmo. Le encantaba observar a la gente. Todos están pegados a sus teléfonos, notaba. En mis tiempos, la gente hablaba más entre sí, pero no lo decía con amargura, sino con una curiosidad genuina. Un año después de despertar, papá me dijo algo que nunca olvidaré. Estábamos en el parque, sentados en una banca, viendo a los niños jugar. ¿Sabes, Andrea? He estado pensando mucho sobre mi vida, sobre todo lo que pasó. Yo le pregunté a qué conclusión había llegado. Que despertar fue un regalo, no el regalo que habría elegido, con todos los desafíos y el dolor, pero un regalo de todas formas, porque pude ver a mi niña convertida en una mujer increíble. Pude conocer al hombre en que se convirtió mi hijo. Pude abrazar a tu madre de nuevo. Muchas personas en coma nunca tienen esa oportunidad. Yo le dije extrañamos mucho todos esos años, papi. Él respondió, lo sé, y siento mucho todo lo que tuvieron que pasar, pero estoy aquí ahora, y voy a aprovechar cada día que me quede. Y lo hizo. Papá empezó a vivir con una intensidad que todos admirábamos. Cada puesta de sol era motivo de asombro. Cada comida era una celebración. Cada conversación era preciosa. Había aprendido lo que muchos de nosotros olvidamos, aunque la vida es frágil y hermosa, y merece ser vivida completamente. 2 años después de que papá despertara, había encontrado un nuevo ritmo de vida. Ya no necesitaba bastón, solo para distancias largas. Podía hacer la mayoría de sus actividades diarias por sí solo. Había recuperado una independencia que los doctores decían que sería imposible. Pero más importante que la recuperación física era la emocional. Papá había hecho las paces con su situación, no de una forma perfecta o sin dolor, sino de una forma real y humana. Todavía había días difíciles, pero cada vez eran menos frecuentes. Decidió escribir sobre su experiencia, con ayuda de una aplicación de dictado por voz que convertía sus palabras en texto. Empezó a documentar su viaje, lo que recordaba de antes del accidente, los fragmentos extraños de sensaciones durante el coma, el shock de despertar y todo el proceso de adaptación. Quiero que otras familias que están pasando por esto sepan que hay esperanza, me explicó, pero también que está bien si es difícil, que está bien llorar, estar enojado, sentirse perdido, porque todo eso es parte
del proceso. Su blog se volvió popular en comunidades de familias con seres queridos en coma. Recibía mensajes de personas de todo el país compartiendo sus propias historias, agradeciéndole por su honestidad. Una mujer le escribió a mi esposo: lleva 8 años en coma. Algunos días quiero rendirme, pero tu historia me da fuerzas para seguir esperando. Papá le respondió: Ann espera, pero también vive. No pongas tu vida completamente en pausa. Eso es lo que más lamento, en que mi familia sacrificó tanto por mí. También se conectó con grupos de personas con lesiones cerebrales. Encontró una comunidad de gente que entendía sus desafíos de formas que nadie más podía. Compartían estrategias para lidiar con problemas de memoria, con la frustración, con el estigma que a veces enfrentaban. Para mamá, estos 2 años también habían sido transformadores. Después de tanto tiempo dedicada exclusivamente a cuidar a papá, estaba redescubriendo partes de sí misma que había olvidado. Volvió a pintar, un hobby que amaba antes del accidente. Sus pinturas eran hermosas y melancólicas, llenas de emoción contenida. Organizó una pequeña exposición en una galería local. Papá fue su invitado de honor, tan orgulloso que se lo contaba a cualquiera que quisiera escuchar. Esa es mi esposa, es una artista increíble, y me esperó 15 años. ¿Pueden creerlo? A Mateo se graduó de la universidad 2 años y medio después de que papá despertara. Esta vez, papá estuvo ahí, en silla de ruedas, porque la ceremonia era larga, y caminar tanto lo cansaría, pero presente. Cuando llamaron el nombre de Mateo y él subió al escenario a recibir su título, papá aplaudió tan fuerte que varias personas voltearon a vernos. Tenía lágrimas rodando por su rostro, pero sonreía más amplio que nunca. Después de la ceremonia, Mateo nos presentó a su novia, una chica dulce llamada Laura, que estudiaba medicina. Papá, ella es Laura. Hemos estado saliendo por 1 año. Papá tomó las manos de Laura entre las suyas. Gracias por cuidar a mi hijo. Y bienvenida a esta loca familia nuestra. A Laura se rió. He oído muchas historias sobre usted, señor Héctor. Es un honor conocerlo finalmente. Fue una celebración hermosa. Toda la familia junta, completa, por primera vez en 15 años. Cenamos en un restaurante bonito. Papá pidió su platillo favorito y comió hasta el último bocado, saboreando cada momento. Para mí, estos años también trajeron cambios. Conocí a alguien nuevo, Daniel, un terapeuta ocupacional, que trabajaba en el centro donde papá había estado. Nos conocimos cuando él ayudaba con la rehabilitación de papá, y conectamos sobre nuestra pasión compartida por ayudar a otros. Daniel entendía las complejidades de mi situación de formas que mi ex nunca pudo. Había trabajado con muchas familias como la nuestra. Sabía que la recuperación no era lineal, que habría buenos y malos días, que el amor a veces significaba paciencia infinita. Cuando le presenté a papá, 6 meses después de empezar a salir, estaba nerviosa. Pero papá fue maravilloso. Le hizo 1000 preguntas a Daniel sobre su trabajo, sobre su familia, sobre sus intenciones conmigo. Al final, cuando Daniel se fue, papá me abrazó. Me gustan, puedo ver que te hace feliz. Y después de todo lo que sacrificaste por mí, mereces toda la felicidad del mundo, mi niña. Daniel y yo nos comprometimos 1 año después. Cuando le pedí a papá que me llevara del brazo en la boda, lloró de alegría. Sería el honor más grande de mi vida, dijo. La boda fue hace 6 meses. Fue una ceremonia pequeña, pero hermosa, en un jardín lleno de flores. Mamá lloró todo el tiempo. Mateo dio un discurso gracioso sobre cómo yo había sido una hermana mandona, pero amorosa. Y papá me llevó del brazo por el pasillo. Caminó despacio pero firme, sin ayuda de bastón ni andadera. Había practicado durante meses para ese momento. Con cada paso, yo sentía años de dolor, esperanza y amor concentrados en ese simple acto. Cuando llegamos al altar, papá besó mi mejilla y susurró: Ann, estoy tan orgulloso de la mujer en que te convertiste. Tu mamá y yo hicimos algo bien. Hicieron todo bien, papi. Los amo. Me entregó a Daniel,
Pero antes de sentarse, dijo en voz alta para que todos escucharan: Ann, cuídala bien. Es lo más preciado que tengo. Ann fue perfecto. No de la forma que habría sido si papá nunca hubiera tenido el accidente, pero perfecto de una forma más profunda. Porque cada momento era conscientemente apreciado, nada era dado por sentado. Ahora, 3 años después de despertar, papá ha encontrado su lugar en este mundo nuevo. No es el mismo hombre que era en 2008, pero ninguno de nosotros somos las mismas personas. El tiempo cambia a todos, despiertos o dormidos. Papá y Mateo trabajan, a veces juntos, en proyectos de ingeniería. Papá no puede hacer el trabajo físico pesado, pero su mente, para resolver problemas, sigue siendo aguda. Le encanta cuando Mateo le pide consejos, sentirse útil y valorado. Con mamá, han redescubierto su relación. Ya no son los jóvenes que se enamoraron en los 80, pero hay una profundidad en su amor, ahora que es hermosa de presenciar. Se sostienen las manos mientras ven televisión. Se ríen de chistes privados. Se apoyan en momentos difíciles. Papá todavía tiene desafíos. Su memoria a corto plazo no es perfecta. A veces pregunta algo que ya le respondimos hace una hora. Tiene días donde la depresión lo visita, recordándole todo lo que perdió. Tiene limitaciones físicas que probablemente nunca desaparecerán. Pero también tiene días increíbles. Días donde juega con los niños en el parque. Días donde ayuda a mamá a cocinar. Y la cocina termina hecha un desastre, pero entre risas. Días donde me llama solo para decir: te amo, mi niña. Su blog creció tanto que una pequeña editorial le ofreció convertirlo en libro. 15 años de silencio. El despertar de un milagro imperfecto. Se publicará el próximo año. Papá está emocionado y nervioso. Nunca pensé que sería escritor, me dijo hace poco. Pero supongo que despertar después de 15 años te da una perspectiva única. Tengo algo que decir. El otro día, toda la familia fue al lugar donde papá tuvo el accidente. Había sido idea suya, una forma de cerrar el círculo completamente. Era un día soleado de primavera, muy diferente a aquel octubre gris de 2008. Nos paramos ahí, los 4, papá, mamá, Mateo y yo, mirando la intersección donde todo cambió. Este lugar me quitó 15 años, dijo papá, pero también me dio algo en mí, dio perspectiva, me enseñó a no dar nada por sentado, me mostró la fuerza de mi familia, me dio una segunda oportunidad que pocas personas reciben. ¿Lo harías diferente?, preguntó Mateo. En si pudieras volver atrás, ¿evitarías el accidente? Papá pensó largo rato. Por supuesto que quisiera haber estado presente en sus vidas, pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo agradecer el presente y estar aquí, con ustedes 3, sanos y juntos. Eso vale todo el dolor. Nos abrazamos ahí en la calle, sin importarnos los carros que pasaban o la gente que nos miraba. Éramos una familia que había sobrevivido lo imposible y había salido del otro lado. No intacta, pero sí junta. La historia de mi padre no tiene un final de cuento de hadas. Todavía hay días difíciles. Todavía hay dolor. Todavía hay luto por los años perdidos. Pero también hay amor. Hay resiliencia. Hay la belleza extraña de segundas oportunidades. Hay tardes de domingo, cocinando juntos. Hay llamadas telefónicas solo para charlar. Hay nietos en el futuro que conocerán a su abuelo. Mi padre despertó después de 15 años, en un mundo que no reconocía. Tuvo que reaprender a caminar, a hablar, a vivir. Tuvo que aceptar que el tiempo había pasado sin él, que había perdido momentos que nunca recuperaría. Pero también ganó algo, una apreciación profunda por cada momento presente, una gratitud por las cosas pequeñas, una familia que nunca dejó de amarlo. Y nosotros ganamos a nuestro padre de vuelta, no exactamente como era, sino como es ahora, más suave, más vulnerable, más conscientemente presente en cada momento. ¿Fue fácil? No. ¿Fue el milagro perfecto que esperábamos? No. Valió la pena cada segundo, porque al final no se trata de la vida perfecta que perdimos, se trata de la vida imperfecta
pero real que estamos viviendo ahora juntos. Agradecidos, completos de una forma que nunca hubiéramos imaginado. Y papá, 3 años después de despertar, dice algo que resume todo en la vida. No siempre sale como la planeamos, pero eso no significa que no valga la pena vivirla con todo lo que tenemos. Estoy aquí, estoy despierto, estoy amando y siendo amado. Y eso, después de 15 años de silencio, es más que suficiente. Esta es nuestra historia. Y sigue escribiéndose, un día a la vez. Gracias por acompañarnos hasta aquí. No olvides suscribirte para más historias como esta.